Claro, las cosas para que no nos podamos confundir. Dice, a la microscopía pone las siguientes células no epiteliales conforman la estructura de una cima. Entonces, macrófagos hay, fibroblastos también, célula dendrítica y también naturalquía, la que no hay la célula de médica. Dice la que. Lo vamos a ver en el esquema. Hablamos, dice, es una diferencia histológica entre las glándulas salivales y las glándulas del páncreas exocrino. Cuando hablamos de glándulas, estamos pensando en automático, que la producción debe ser continua, pero va a haber una salvedad. Hay algunas glándulas que facilitan esa secreción gracias a unas células que son las mioepiteliales y que ellas van a dar la contracción y va a haber la expulsión del contenido. Lo restante es un poco de relleno, no es en sí la respuesta, que no tendría nada que ver con la diferencia. ¿Sí? La pregunta 3. Estamos hablando de los conductos interlobulillares. Entonces, los subúbicos, que ya es una estructura de mediano tamaño, es un conducto de mediano tamaño. No está dentro del lobulillo ni está por fuera, está entre los lobulillos. Por lo tanto, su alternativa, la única alternativa posible, es que sea columnar. Transicional, estamos hablando de estructuras muy grandes, conductos muy grandes, ¿no? Pseudo estratificado, ¿no? Mucho menos podría ser plano. En los citotelángicos hay una célula que produce, a ver, la célula alfa que produce glucagón, la célula beta insulina, la célula delta es la respuesta. Sinónimo, es solamente un sinónimo, pero estamos hablando de la sino especial, diferencial, el actual, que sí se estudia o que se ha hecho este estudio porque nos da la posibilidad de un mejor conocimiento de la función hepática. Entonces, no hablamos de forma hexagonal porque ese es, ¿no? Ya muy alto. No hablamos del flujo biliar, que no es importante en sí. La vena central tampoco recibe la vena. Comenzamos a analizar la pregunta, y esta es una muy buena pregunta para que lo vean ustedes. ¿Qué es lo más importante del hígado, del hepatocito? ¿Qué es? Producir, transformar, elaborar, pasar. Tiene múltiples funciones, pero cuando hablamos del acino Rapaport, es el acino que está compuesto por dos estructuras que se conectan y ese conducto que se forma o ese conducto que se podría visualizar va a pasar dos situaciones importantísimas. Va a oxigenarse, va a limpiarse, va a desencadenar o va a pasar sustancias a ese nivel. Entonces, cada zona, la primera, la segunda, la tercera, van a tener una función especial. Por eso lo importante de este acino de Rapaport, que es el acino moderno, el acino que ustedes deben estar bien. Entonces, la respuesta es flujo sanguíneo. Porque a través del flujo sanguíneo se produce todo. Paso de oxígeno, cambio, etcétera, etcétera. ¿Sí? La zona más oxigenada, al inicio. 1. ¿Sí? 1. Lo vamos a ver en el esquema. Páncreas exocrino constituye 2%. Fíjense qué poquito es y qué funcionalidad tiene, ¿no? Es cierto, el páncreas endocrino es fundamental, pero ese poquito da mucha actividad, ¿sí? Conductos interlobuliares del páncreas, uno de los siguientes no corresponde. Úbico, no, pues no tiene. Y todo lo restante simplemente es para que usted lo aprenda.
para que ustedes fijen. Y yo podría, al contrario, decir cuál es y cambiar todo, y ya tengo una pregunta. Hasta 5 preguntas puedo sacar de acá. ¿Sí? Hacer un dedito. Perísimo. Eso no necesita mucha explicación. Vesícula biliar. ¿Cuál es? Columnar. ¿A quién les gusta la historia? Levanten la mano. ¿Nadie? Puede ser. Podría decir, si lo máximo la historia nos permite ver qué pasó, qué fue bueno, qué no debe repetirse para cambiar el destino de la humanidad. Pero la historia la pueden cambiar y hacer ustedes, por favor. Repito, si alguno no se siente capaz de que vaya a aprobar con la nota que sacaron en el parcial, aproveche su tiempo. Disculpen que se lo diga. Si no cree en sí, aprovechen su tiempo. Todo es posible, sí. Yo he tenido 2 casos en el semestre pasado, en el 2025-1, un alumno que se sacó 4 y aprobó. Aprobó. Y ustedes, ¿por qué no lo pueden hacer? Simplemente es decisión. Comenzamos. Vamos a ver esto. ¿Algo me ibas a decir? Hay una pregunta que es cuando se suscribe Ya. y Lo cambio y hago valer lo que esa es la pregunta, ¿no? Porque no habría respuesta. Claro. Pero como, qué bueno que has hecho esa salvedad. En algún momento contaré una anécdota personal, no es el momento, pero si yo tengo base, si yo tengo mis antecedentes, si yo tengo mis referencias, sí, pues tengo necesidad y si creo que es justo lo que voy a pedir, aunque sea ilógico, lo hago. ¿Por qué? Porque algo me avala mis antecedentes. No me entienda mal la que algunos alumnos se han acercado y me dijeron, pero doctor, esta pregunta, sí, puede ser que la premura me haya hecho quizás ese error de en vez de poner una letra, la cambié y se cambió todo. Yo reclamo si tengo todo un sustento de atrás. Una pregunta. Puedo reclamar 3, 4 preguntas, pero no una. Porque una no me va a hacer decir, porque sí, yo he estudiado, yo me merezco sacar 15 y me están bajando ese 15, por 2 o 3 preguntas me están bajando mi nota. Pero por una pregunta, no. Siempre esfuércense por ser lo mejor. Cuando ustedes, repito, tengan vida en sus manos y decisión de que si esa persona se va a operar, si esa persona le van a dar un chance médico, si ese niño va a nacer esa vía y no de otra forma, si esa persona va a ser mejor que lo operen o mejor que no lo toquen. Pero para eso va a basarse mucho en su conocimiento. Si ustedes no tienen la capacidad, no pueden decidir por una sola cosa un cambio. El que me haya entendido lo que les he querido decir, con la mejor voluntad, hagan. Cuando ustedes reclamen en el hospital, cuando ustedes estén en el último año, su docente o le va a pasar la mano o simplemente no le va a hacer caso. Y al final van a tener ustedes lo que han querido. Un docente en clínicas 15, 16, 17 y hasta más. Pero cuando entran al internado, se caen y se vuelven a caer. Por favor, ahora es el momento. Hoy día van a cambiar lo que están queriendo hacer dentro de 2 semanas. Y hoy día depende. Revisen sus preguntas, lean la referencia, qué se equivocaron y mejoren su conocimiento. ¿Sí? Estamos hablando de las glándulas anexas al sistema digestivo, todas las que están acá, ¿no? Las glándulas salivales mayores, el hígado, el páncreas,
por ahí la vesícula, que es una glándula anesa que no la vemos en la imagen. Y nos referimos a esas que ya mencionamos en la clase de ayer, la parótida, la submaxilar y la sublingual. Todas las restantes antes mencionadas. El hígado, podríamos hablar que es un órgano que es tanto endo y exocrino. ¿Sí o no? ¿Por qué? Tarea para ustedes, porque de eso puedo hacer preguntas también. Cuando hablamos del hígado, no solamente almacena, no solamente expulsa, procesa, ¿no? El hígado es un órgano multifacético. Glándulas digestivas principales tenemos acá, esas son las principales, las accesorias, todo lo que hemos antes mencionado. ¿Cuáles son las funciones de las glándulas digestivas? Acá tenemos digestiva, ¿no? Lubricante, porque no solamente ayuda a hacer el proceso de digestión, sino a que pueda pasar la sustancia a través de, protege, y también tiene la función absortiva. Ejemplo, el hígado, ¿no? Predominante, especialmente. ¿Cuáles son los componentes celulares de la enfermedad vacinal? Esta diapositiva creo que puede resumir muchas cosas de la clase de hoy día y da mucha información. Ustedes ya no son alumnos para que vean mucha parte histológica y de ahí que no me quieren conceder algo, la facultad de mejorar cosas, porque dicen, estamos en el siglo XXI, ya no deben ver ni siquiera microscopios. Pero mi base de reclamo es que ustedes, por lo menos la mitad, los que no van a irse del país, van a ir a un hospital, van a ir a un centro de salud y van a tener que utilizar un microscopio y van a tener que utilizar y hacer una biopsia y van a tener que leer las cosas que hay acá, nuestra realidad. Los que piensan irse y los que se llegan a ir es otra cosa. Pero necesitamos que ustedes vean la parte microscópica, pero ustedes van a necesitar de la parte molecular. Y esto resume un poco también la parte molecular. Todo lo que yo les dije de la presencia de estas células, cómo activan los procesos, cómo están correlacionados para la función. Algunos son marcadores, otros tienen que ver con la defensa, la interacción. Todo esto hacen estas células que están muy bien determinadas en este esquema. Por encima de ello, hay células que están ayudando a ese proceso. Algunas que son simplemente estructurales, como son el fibroblasto. Otras que son de defensa, como son las natural killer, los macrófagos. ¿Por qué? Porque este asino produce sustancias importantes. Por lo tanto, tiene no solamente que ser protegido, tiene que también ser sustento de alguna actividad neural, porque acá también tenemos terminales nerviosas para que activen el proceso de excreción o producción de las sustancias. Revisen la diapositiva, por favor. Y hablamos de los conductos y epitelios que presentan. Lo vamos a revisar. Estos son los conductos, ¿no? Desde el más pequeñito, intercalar, estriado, ¿no? Intralobular, interlobular y los lobulares, ¿no? Cada uno con sus ejemplos de epitelio. Razones para que sea más fácil que lo aprendan. El primero tiene que ser necesariamente plano, puro. No puede haber otra alternativa. En cambio, los estriados, en algunos órganos, el conducto estriado llega a ser casi del tamaño de un acino. Y va a depender incluso de la producción de estos acinos para que ese conducto sea grande. Y por lo tanto, ya dejamos hablar de un epitelio cúbico como tal, y se hace columnar, ¿no? Cilíndrico. Y hablamos también de pliegues
basales, que es una característica. Luego, ya en el conjunto del lobulillo, vamos a encontrar un cúbico columnar, y también ya vemos otro que es el pseudoestratificado. Este grande conducto necesita un epitelio diferente. Fíjense, el pseudoestratificado característico entre los lobulillos. Y lo otro muy parecido. ¿Sí? Acá lo vemos. ¿Sí? Tenemos el intercalar, el estriado, ¿no? Tenemos el páncreas. Perdón, ¿qué glándula es esta? A ver. ¿Qué vemos acá? ¿Qué tipo de acinos? Serosos, ¿no? Y acá tenemos el esquema de una célula serosa. ¿Qué órgano podría ser o qué debería ser? Si es seroso, estamos hablando de salivales, ¿eh? Para que se oriente. Parótida, ¿no? Parótida. Y fíjense cómo la presencia de las vesículas que producen está llenando casi todo el compartimento del citoplasma de esta célula. Este es un esquema que podríamos verlo bien a la microscopía electrónica. Una coloración muy intensa y otra menos. Acá vemos los conductos estriados que están señalándose con esa flecha. ¿Listo? Y acá tenemos estos acinos que son diferentes, que tienen mitad de una cosa, mitad de la otra. ¿Qué órgano sería? Submaxilar, ¿no? Submaxilar. Acinos mucosos, acinos serosos. La combinación de ellos, mixto. ¿Qué estructura es esta? ¿La bandera de qué país del África tiene esa imagen? A ver, ¿quién sabe? ¿Geografía? ¿Nadie? ¿Nadie? Hay 3 países del África que tienen bandera con una semiluna, ¿o no? Cultura general, por favor. La próxima voy a poner en el examen de repente eso. Semiluna de Januzzi. Estoy hablando de la submaxilar. ¿Listo? Acá vemos lingual. No, sublingual. Predominantemente mucosa. Predominantemente mucosa, ¿no? Acá fíjense, ya hay otra característica de la piramidal de las células mucosas. Hígado. Ustedes saben que el ser humano, uno de los órganos más importantes que tenemos, por no decir el mayor de importancia, es nuestro hígado. Aparte del cerebro, pero el que nos da la posibilidad de vivir es el hígado. Produce hormonas, produce sustancias, produce proteínas, transforma la sustancia que ingerimos, se enfrenta contra bacterias, parásitos, virus, etcétera, contra toxinas, etcétera, ¿no? Sin embargo, soporta a quien lo maltrata tanto años y años. Por eso que un médico no podría sufrir de insuficiencia hepática a no ser de que sea por algún problema infeccioso o por algún problema hereditario. Un médico vaya a comer cosas irregulares, que se intoxique, no debería ser médico, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano tan noble que si tomamos una pequeña porción y ponemos a un paciente que lo requiere, puede regenerarse, si es compatible, por supuesto, ¿no? Entonces, este hígado va a darnos la posibilidad de vivir, y vivir con ciertas posibilidades de crecer y desarrollarse. Acá tenemos, es el más grande del cuerpo, tiene cápsulas de fibras de colágeno y elásticas
a nivel del peritoneo especialmente, parénquima, es decir, toda la estructura del hígado está formado, la estructura parenquimal, o sea, todo lo que es del órgano, exclusivamente por hepatocitos. El estroma, fibras reticulares, o sea, ¿qué hay entre hepatocito y hepatocito? Fibras reticulares, colágeno tipo 1, ¿no? ¿En dónde? Espacio perisinusoidal entre sinusoides y el espacio portal que está en las aristas del famoso clásico polígono o hexágono que antes teníamos como el hepatocito, ¿no? Acá vemos el clásico, la vena centroarticular, que era más anatómico, microscópicamente hablando, por cierto, que funcional, ¿no? Que decía, ¿y dónde realiza entonces la función? Pero si es la vena, y la vena que tenga un rol importante aquí, sí, pero no tanto. Y vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva por qué Rappaport dio su modelo nuevo, diferente. Acá tenemos un corte grande, casi macroscópico, a mayor aumento, como de una vena centromedial salen las columnas de qué? ¿Columnas de qué? Columnas de Remarque. Estas son las columnas de Remarque. Hepatocito tras hepatocito, irradiándose como si fueran rayos de la zona central. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Qué me dice? El espacio porta. He agrandado solamente esta zona, acá, a mayor aumento. ¿Qué vemos acá? Conducto biliar, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto? ¿Ese es un conducto biliar o no? ¿Por qué? A ver, ¿qué me dice? Este es el conducto biliar. Este es el epitelio cúbico. ¿Acá es epitelio cúbico? No. Plano. Conclusión, ¿qué debe ser? ¿Sí? Creo que está medio infiltrada, media con sustancias que no nos deja ver muy bien la característica, pero es una arteria. ¿Sí? No es conducto biliar. El conducto biliar es este. Células cúbicas muy bien definidas en el conducto biliar. ¿Sí? ¿Listo? Cuando hablamos de hígado tenemos que hablar de un orden y hablamos de un lobulillo como tal, ¿sí? Y nos vamos al famoso lobulillo hepático clásico, unidad tisular funcional, por hepatocitos uno tras otro, limitada por sinusoides entre columnas y columnas, la vena central que ya hemos visto y 3 interpretaciones conceptuales. No es que conceptuales, funcionales. El clásico era solamente pensando de que ingresaba sangre y salía y que el centro simplemente era aparentemente lo importante. El lobulillo portal se dio después. Y después hablamos del famoso acino hepático. Sinónimo, acino, ¿sí? Lo que pregunté. Y acá vemos ese esquema. ¿Vemos la diferencia? Fíjense, este es el acino Rappaport. Uno solo tendría que ser el clásico. ¿Por qué es importante? Porque a través de esta zona vamos a ver todo lo que casi hace y funciona el hepatocito como conjunto. ¿Sí? Lo vamos a ver ampliado ahorita. Entonces, pero primero hablemos antes de la seta, de la individualidad funcional exocrina y endocrina. Tiene las dos cosas. Organizado en placas, en columnas, limita en los espacios sinusoidales, separados sinusoidales por el espacio perisinusoidal o de Isé. Recuerden los nombres, por favor. Cada célula tiene 2 zonas importantísimas: dominios vasolateral y apical. ¿Por qué es importante cada uno? El vasolateral por la sangre y el apical por la bilis. ¿Sí? Acá lo vemos.
exactamente lo que hemos hablado y la correlación. ¿Esa qué vendría a ser? ¿Qué dominio? ¿Sí? Y ese sería. ¿Cómo puedo reconocer que estamos viendo un hepatocito? Poliédrico, citoplasma eosinófilo, núcleo redondeado, central, nucleolo, evidente, una polipeptida. Déjalo de ver. Esa es una célula de Kluger. ¿Cuáles son las estructuras intracelulares del hepatocito? Ya no hablemos de la parte celular propiamente, sino intracelular. Que tiene retículo endoplasmático, rugoso, liso, aparato de Golgi y lisosomas. Cada una de estas organelas, a diferencia de las otras células, porque hay células que se desarrollan más una que otra y viceversa. En el hígado todo está hiperfuncionando. Cada una de ellas realiza una función específica. Ustedes, cuando hagan medicina, hay un libro muy bonito que es el Stein. No sé si es que ha sido renovado o no, pero es uno de los mejores libros que yo revisaba. Hay tal cantidad de enfermedades relacionadas al hígado que tienen que ver con cada uno de sus componentes intracitoplasmáticos. Hay en algunas razas, dentro de ellas la hebrea, o los caucásicos, que están muy poco, que por el hecho de hacer muy pura la raza que ellos tienen, o los genes que ellos tienen, han llegado a predominar en sus genes alteraciones a estos niveles. Y van a encontrar enfermedades de cada uno de estas. Por eso es importante que recuerden que en el plasmático rugoso hay síntesis de proteínas específicamente. Que el endoplasmático liso es de glucosa, glucógeno, colesterol, ¿no? Detoxificación, ahí se produce. Porque en un alcohólico, en un cirrótico, el endoplasmático liso ustedes lo van a ver encanecido, congestionado, transformado. Cuando vean patología van a recordar por esta razón, ¿sí? Entre otras cosas. Golgi, glucosilación, cuando hay un paciente que es hiponatrémico, un paciente que con pelagra o con alguna deficiencia muy grande, van a ver que el aparato de Golgi está aumentado en este hepatocito. Esto es patología y fisiopatología. Ustedes tienen que aprender cada una de las funciones de cada una de estas organelas. Se le pongo una pregunta, no creo que ponga más de una en el examen, pero eso tienen que saber para que una patología, entienden bien patología más fácilmente. Acá vemos, fíjense la gran cantidad de organelas que podemos ver, la diferencia entre una y otra. Ya hablemos del espacio portal. El laxo, por ejemplo, tipo 1, la actividad de Gleason, ya la conocida, los vasos linfáticos, neutrófilos y por una placa neutral. Ese es el espacio portal. Acá lo vemos. ¿Qué vendría a ser esto? Vena. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser esto? Esta es otra vena en otro corte, solamente que acá hay un coágulo y acá no. Es la única diferencia, ¿sí? Y acá está una arteria. ¿Listo? Por eso que las flechas nos ayudan un poco a reconocerlo. Los sinusoides hepáticos. Vasos dilatados entre placas y hepatocitos, o sea, entre las columnas de Remarque están los sinusoides, ¿no? Transporta sangre, ¿no? En los sinusoides, ¿qué célula importante que destacan? ¿Cuál es? La que falta ahí. Que no es el sinusoide, sino que está adherido al sinusoide. ¿Qué célula? ¿Qué hubo? ¿No? ¿Por qué? Porque como es un vaso sanguíneo, el espacio correspondiente
para ahí va a llegar sustancias extrañas, bacterias, para lo que llegue, tiene que estar adherido al sinusoide de aquí, ¿no? Y no se olviden de la capa de las células endoteliales, que son continuas, ¿no? Que además tiene fenestraciones y los poros que se encuentran allí. Característica muy permeable. Los capilares son los capilares sinusoidales. Necesitan un intercambio grande de sustancias. Fíjense, casi lo vemos, porque ahí ya no estamos hablando de propiamente sinusoides, sino lo que hay en el sinusoide. Células endoteliales, células públicas y células. Fíjense, almacenan retinoides, producción, lo que hace la. No le he preguntado, pero podría preguntar en el examen regular. Sabemos. Esa microscopía electrónica nos permite ver varios en el medio. Vamos a ver este esquema también es importante que lo aprendan. Acá tenemos un espacio de mol. ¿Qué es el espacio de mol? Lo tenemos acá, ¿no? ¿Qué cosa en relación de que está el espacio de mol? ¿Qué pasa por acá? ¿Bilis? No, linfa, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el espacio de mol. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar? El conducto de qué pasa y por qué es importante. Porque viene el canalículo biliar y porque pasa bilis acá. ¿Sí? Acá tenemos la vénula y todo el conjunto de estructuras adicionales. Pero estas dos es importante que lo aprendan y lo recuerden. Cuando se hace intervención para trasplante de hígado, aunque no crean, estas zonas son revisadas antes del trasplante al paciente que se le va a hacer, porque tienen que ver que sea el que va a dar, el portador, que va a entregar el hígado adecuado, si tiene una buena filtración, si tiene una buena estructura, si las células están conservadas. Por eso es esta zona, el anatomopatólogo lo revisa antes del trasplante y da el visto bueno para que proceda, por más compatible que sea. Si esto está mal, no procede el trasplante. ¿Sí? Aquí está. En el famoso asino de Rappaport tenemos dos zonas comunicadas, ¿no? Entre estructura y estructura de los hepatocitos que se han formado. Tenemos la vena portal y la otra correspondiente. El conducto que está a través de él va a tener la presencia de ¿qué? De sustancias, de oxígeno y nutrientes. La zona 1, la zona 2, la zona 3. Cada una con un predominio predominantemente de oxígeno y con los componentes respectivos en el contralado opuesto. Importante porque si vemos que hay una obstrucción a nivel de esta zona portal, ¿qué cosa está pasando? Estamos cortando la parte vital del hígado. Entonces tiene que ser solucionado lo antes posible. A diferencia de esto que es más quirúrgico que otra cosa, más restaurador que otra cosa. Lo verán en lo que es cirugía. No quiero adelantarles mucho, pero fíjense la importancia de que una cirugía a este nivel se hace sí o sí, porque si no se estaría deteriorando el hígado, ¿sí? Oxígeno. Lo restante fluye, luminoso, fosforo, lo que fuera, pero si no tiene oxígeno, suficiente. ¿Listo? Acá el ejemplo, solamente para que lo vean, lo organicen. Espacio perisinusoidal. Subendotelial, separa células endoteliales y hepatocitos, contiene microvellosidades, los hepatocitos. En esta zona perisinusoidal, el hepatocito cambia la forma en su superficie y va a tener microvellosidades. ¿Para qué lo hace? A ver, ¿quién me dice?
¿Cuál es la intención? Que en este espacio el hepatocito tenga microvellosidades. Para aumentar el servicio de Exacto, absorción. pero además con las sustancias. ¿Y para qué tiene microvellosidades? Absorción. Justamente por contacto. Para aumentar la superficie De absorción. de absorción, secreción. Esa es la razón. Porque en el espacio perisinusoidal, el hepatocito tiene esas microvellosidades. ¿Listo? Intercambio de macromoléculas, fuente de la linfa hepática y finalmente ahí están las células estrelladas, perisinusoidales o de hito. Sinónimos, los tres sinónimos. ¿Ya? A propósito, puedo combinar las palabras y redondito cae. Un ejemplo para que vean la localización, ¿sí? ¿Dónde están cada una de ellas? Páncreas. Debemos reír, ¿no? Una de las razones de la risa es estar bien consigo y con las personas que están cerca. Me imagino que habrán visto lo de Charlie Chaplin, que hacía la salvedad de que cuando él contaba un chiste y reían, y si lo volvía a contar otra vez y ya no se reía tanto y seguía contando el mismo chiste, ya nadie reía. ¿Por qué? Porque ya se aprendía lo que se quería escuchar. Porque nosotros fijamos una idea en nuestro cerebro de que me falta, que me queda una semana, que de repente no la hago y salgo mal. Y que si yo saqué 13 o 14 y si saco menos, el cerebro comenzó a bloquearse. Subconscientemente ya dio la orden que no. Por favor, lo pueden hacer. No quiero repetir y de repente sí lo voy a repetir antes del examen. Lo van a hacer, tienen que hacerlo. Si es que les gusta la medicina, si están enamorados de esto que es medicina, lo van a hacer. Si no, nos vemos en el semestre. Componentes del exocrino: tubo nacional, ramificada, estructura similar a las glándulas salivales, rodeado por un tejido conectivo y separado por células. 40, 50 células que están en un acino. La luz, 3 a 4 a nivel de la célula centroacinar. Este es un acino. ¿Qué tipo es? ¿Exo o endocrino? Exo. Esto es endocrino, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Hilo de lámpara. Ahora, lo vemos así, bastante bonito. Cuando tenemos una buena pieza anatómica, una buena muestra, vemos cosas sorprendentes, cosas muy bonitas. Me imagino que ustedes han visto esto es lo que cae, ¿no? No es cosa del otro mundo, simplemente han tomado muy buenas muestras y se ve bastante bien. Simplemente eso. Funcional, células acinares, no se olviden, forma piramidal. Uniones estrechas apicales, dominio basal, dominio apical, con sus características activas. ¿Y en qué termina el acino? En células centroacinales. Las células centroacinales es más pequeño que el acino, si no, no son centroacinales. Este esquema lo he cambiado, lo he añadido porque sí me parece interesante para ustedes. Y resume esto que he puesto acá: relación de estructura, enzimas, órganos y función. Como un acino, páncreas, puede tener interrelación no solamente con la sangre y con los órganos muy lejos de él. A través de la sangre van a haber sustancias que van a llegar y activar a este acino para que produzcan otras, y estos a su vez están activando otros procesos. Entonces vemos que las células, la estructura del acino va a producir enzimas, y estas enzimas a su vez van a activar funciones de los órganos, y esos órganos van a realizar funciones específicas.
o van a interactuar entre sí. Todo eso es un conglomerado de lo que vendría a ser la función de la síntesis, ¿sí? Y hay tres ejemplos bastante bonitos, revisemos por favor. Acá vemos el esquema que nos hace ver cómo hay diferencia entre uno y el otro. Este es endocrino y este es exocrino. Y acá comenzamos a ver la lámina, ¿no? Este es endocrino y todo este es exocrino, ¿no? Todos estos son así. Intercalados, intranucleares, internucleares y pancreático principal. Cada uno con su criterio objetivo antes mencionado. Igual, esquema para que vean cómo se diferencia, cómo se ramifica. ¿Qué tipos celulares se encuentran en el páncreas endocrino? ¿Cuáles? Células alfa, ¿qué producen? Glucagón. Células beta, insulina. Células delta, células P, polipéptidos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién nos falta? ¿Qué produce? Se acabó de ya. Hay dos libros que dicen lo contrario. En el Gardner hay un error clasísimo que me imagino que ni cuenta se han dado. Los libros a veces tienen el defecto que son traducidos y al traducir un poco que cambien el sentido de la información. Pero si nosotros leemos 1, 2 o 3 libros, vamos a ver que hay una comunión de ideas y es lo que yo les digo al final de las clases, en mis diapositivas, no porque yo quiera tener la razón, sino por lo que yo he visto en mayor cantidad de veces leído, que es, yo no le voy a pedir cosas intermedias. Si bien es cierto, el Gardner es el que manda, pero lo que yo he hecho acá, he hecho un resumen de los libros que he leído. Por lo tanto, un poco que voy a decir ahora acá, cuando en el examen, en un ciclo normal, eso ya se llama en el 26.1, yo ponga al pie de página de la diapositiva, revisen el Gardner, revisen el Kesselbach. Respecto a esa diapositiva, a pesar de que yo estoy diciendo una cosa, si pongo revisen, significa que lo que revisan es lo que yo voy a tomar. ¿Me dejo entender? Pero si yo no pongo nada, es que eso es la comunión de cosas que he traído como conclusión de lo que he podido revisar. La gran mayoría de libros dicen algunas cosas muy en común que hay otras que no. Algunos libros dicen algo, el otro libro no lo dice. Cuanto más libros puedas revisar, te vas a dar cuenta que puedes aprender más, ¿no? Bueno, acá vemos la circulación, cómo se da. Y acá vemos cortes histológicos. Estos son con coloraciones especiales para identificar las células una de otra. Y acá vemos, ¿no?, un corte macroscópico a menor aumento macroscópico. Difícilmente vemos zonas claritas acá, ¿sí? Pequeñas zonas claras. Esas son el endocrino. Todo lo restante es exocrino. Pasamos a mayor aumento. Esa zona clarita acá es esto. Este es el isótopo. Acá lo vemos mejor. Y vemos a microscopía electrónica cómo las células beta y las células A, alfa, tienen diferencias sustanciales, mientras que una tiene muy condensadas colas que van a producir las sustancias del glucagón, las otras muy escasas y muy pequeñas, como nos referimos ahí. De circulabilidad, terminamos ya. ¿Cuáles son las funciones? Almacenamiento, concentración, liberación de líquidos. Importante, sí y no. Prescindible, sí, porque hay mucha gente que vive sin vesícula. El que le gusta comer de todo, por favor, recuerden, si ha tenido antecedente de fiebre tifoidea o fiebre malta, probablemente haga un problema vesicular.
¿Por qué? Porque en la vesícula que se hace, se concentra. Al concentrarse la bilis es como un sarro. En ese sarro, las bacterias que llegan allí pueden crecer y pueden almacenarse. Y si están muertas, puede ser como una especie de base para que se hagan los callos. Y él puede pues, crecer, construir, ser quirúrgico, y puede incluso hasta morir la persona si es que no se opera esa vesícula, ¿no? Fíjense cómo va de la mano la parte anatómica, ya cuando estén terminando la carrera, con la parte histológica. El conducto tiene un epitelio, pero aparte del epitelio tiene una luz, que ustedes lo deben saber, entre 2 a 4 milímetros. Ese conducto, si ustedes ven dentro de la vesícula un sarro biliar, con una buena alimentación, un buen ejercicio, una vida saludable, se limpia. Pero si dentro de la vesícula hay piedras de 5, 6, 7 milímetros, o esa persona para, como Andrade, riéndose, que debe ser así, eso es un buen gesto para sí mismo, siempre no le quedaría a esa persona que sonreír y no preocuparse. Una cólera se enclava, se tuerce eso, se perfora y se muere. Entonces, recuerden que esa concentración que es el asiento a los famosos cálculos, mucha gente lo tiene. Se retira la vesícula, ahí está el buen cirujano, hace un muy buen corte, junta las estructuras vasculares y no hace el espacio. Si hay un espacio, también va a tener que ser de repente reoperado, va a ser ese paciente que siempre va a estar con dolor, etcétera, etcétera, que ya lo aprenderán en cirugía. Se libera la bilis, capas histológicas, mucosa, capa muscular, adventicia y serosa. Recuerden esto, es adventicia y serosa, porque una zona está libre y otra en relación con las vísceras. La que está en relación con las vísceras tiene que ser serosa. La que está libre con el hígado no tiene mucho problema, es adventicia. ¿Sí? Acá vemos unos bonitos esquemas, cortes, vesícula del epitelio pulmonar, fíjense, característico. Acá, los pliegues. Esa vesícula creció mucho, se estimuló mucho, funcionó mucho y comienza a hacerse pliegues. Y entre ese crecimiento va ingresando como invaginaciones. El famoso seno de Rokitansky-Archer, que vendría a ser una patología, ¿sí? Pero que es bien frecuente en los cortes histológicos, cuando de la mucosa corta la muscular. Esa invaginación se conoce con el nombre de Rokitansky-Archer, seno de Rokitansky. Bien, espero que les haya servido.